Bendecidos, bienvenidos a Firmes en la Fe. Les habla el pastor Carlos Morales del Centro Cristiano Familia de Fe. Y hoy quiero compartir bajo el tema principios para vivir vidas bienaventuradas. Es algo que yo he estado compartiendo en nuestra iglesia, de los principios que nos llevan a vivir vidas bienaventuradas. Cuando hablamos de una persona que es bienaventurado o bienaventurada, estamos hablando de una persona que es bendecida. Una persona bienaventurada es una persona que es próspera, que es favorecida, que es dichosa, que es admirada, que es feliz, que es afortunada. Y cuando hablamos de alguien que es afortunado, afortunada, estamos hablando de alguien que aún los bienes que no espera llegan a su vida. Eso es una persona bienaventurada y bendecida. Y Dios, a través de su palabra, nos muestra los principios, los canales para que la bendición de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Dios nos da esa instrucción divina y nos enseña esos principios para que nosotros vivamos una vez más vidas bienaventuradas. En el Salmo 112, versículo 1, vemos uno de los principios que nos lleva para vivir una vida bienaventurada, una vida bendecida, favorecida, próspera, dichosa, admirada, feliz y afortunada. Y nos dice lo siguiente, el Salmo 112, versículo 1 nos dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que vemos que uno de los principios para nosotros vivir una vida bienaventurada es vivir en el temor de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el temor de Dios, porque el que teme a Jehová es bienaventurado, es bendecido. Y si yo quiero vivir esa vida bienaventurada y bendecida, yo tengo que entender qué es el temor de Dios. Ahora, cuando vamos a la definición de lo que es el temor de Dios, Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice: el temor de Jehová es aborrecer, eso es odiar el mal, la soberbia, eso es el orgullo, la arrogancia, eso es creerse superior a otros, es aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. Y vemos esos 5 puntos por la cual el Señor nos instruye qué es el temor de Jehová, lo que es el temor de Jehová. Y yo y tú necesitamos saber y entender y conocer qué es el temor de Dios, porque cuando vivimos vidas temerosas a Dios, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y vemos que el temor de Dios se relaciona con la confianza, se relaciona con la corrección, se relaciona, vamos a ver hoy, con lo que es poner la palabra de Dios por obra. Así que el temor de Dios es sumamente importante para nuestras vidas, conocer lo que es el temor de Dios. Muchas personas piensan que es tenerle miedo a Dios. Y no, cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando, vimos los 5 puntos, ¿verdad? De lo que nos dice Proverbios 8:13, que es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Y cuando seguimos hablando del temor de Dios, también es honra, respeto y reverencia. Entonces, una de las formas que nosotros mostramos respeto, honra, reverencia, es cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra. La evidencia de que yo le temo a Dios es que yo me aparto del mal, de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino
y de la boca perversa. Entonces vemos ahí en el Salmo 112, regresando al Salmo 112, dice, bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, escucha, se deleita en gran manera. Ahora, ¿qué es deleitarse en gran manera? ¿Qué es deleitarse en sus mandamientos? Deleitarse en los mandamientos de Dios es igual a poner su palabra por obra, a poner sus principios, sus mandamientos por obra, a vivir en los principios de Dios, en los mandamientos de Dios. Algo aquello en que tú te deleitas es porque obviamente es de tu gusto. O sea, cuando tú te deleitas en algo, eso es lo que tú terminas haciendo. Aquello en que tú no te deleitas, no lo haces, no te interesa. Entonces dice que bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, cuando hablamos una vez más del temor de Dios, hay personas, como dije, hay personas que no entienden, no conocen lo que es verdaderamente el temor de Dios porque sus vidas no lo reflejan. Yo he hablado con personas que han retrocedido en su camino con el Señor, han echado hacia atrás, no están bien. Y cuando les pregunto qué sucede, qué está pasando, cómo está tu relación con Dios, y me dicen, pues ahora mismo no está bien, hay algunas cosas que tengo que resolver, que tengo que hacer, pero tan pronto lo haga, ¿verdad? Regreso a los caminos de los caminos de Dios. Pero sí, yo tengo temor de Dios. No, tú no tienes temor de Dios. La evidencia de que tú tienes temor de Dios es que tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. La persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, esta es la persona que es temerosa de Dios. Imposible vivir conforme a la palabra de Dios. Imposible ser un hacedor de la palabra de Dios si no hay temor de Dios en ti. La persona que le teme a Dios vive conforme a los principios de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque honra a Dios, respeta a Dios, tiene reverencia en cuanto a Dios. Y como tú y yo mostramos que honramos a Dios, que respetamos a Dios y que tenemos reverencia hacia Dios, en que honramos su palabra. Y el honrar la palabra de Dios es lo mismo que mencioné ahorita en cuanto a deleitarse en sus mandamientos. Es poner la palabra de Dios por obra. Yo honro a Dios cuando yo pongo la palabra de Dios por obra. Yo me deleito en los mandamientos de Dios y la evidencia es que pongo la palabra de Dios por obra. Así que cuando alguien habla y dice que tiene temor de Dios, la evidencia es que vive conforme a la palabra de Dios y que pone su palabra por obra. Obviamente la persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, que no pone su palabra por obra y dice que vive en el temor de Dios, obviamente no tiene el mínimo entendimiento o la mínima revelación de lo que es el temor de Dios, porque el temor de Dios es honra, es respeto, es reverencia. Y cómo yo demuestro esa honra, ese respeto, esa reverencia en cuando tomo su consejo, que es la palabra de Dios, recibo el consejo y la evidencia de que yo he recibido el consejo de Dios es que lo estoy viviendo, es que lo estoy poniendo por obra. Y la Biblia dice que el hombre que teme a Dios, que honra, respeta, tiene reverencia a Dios, es aquel que pone su palabra por obra, vive de acuerdo a su palabra. Este es el hombre que se deleita en gran manera. Obviamente
más evidencia de que vive de acuerdo a la palabra de Dios, este es bienaventurado, o sea, es bendecido, es próspero, favorecido, dichoso, admirado, feliz y afortunado. Está bajo la bendición de Dios. Entonces Dios nos enseña estos principios y canales para que nosotros vivamos vidas bienaventuradas. Y cuando nosotros andamos una vez más en el temor de Dios y nos deleitamos en sus mandamientos, que es la evidencia de que hemos puesto su palabra por obra y vivimos de acuerdo a su palabra, vivimos vidas bendecidas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les doy las gracias por recibir la palabra de Dios en el nombre de Jesús y les exhorto a que permanezcan firmes en la fe. Bendecidos.